Estamos ahora con Enrique Zuleta Puceiro, uno de los consultores más renombrados del mercado. Enrique, bienvenido. Yo arrancaba el programa diciendo, ¿será un cambio para no cambiar nada esta llegada de Massa a la jefatura de gabinete? En estos primeros días se lo está viendo muy activo al ex intendente de Tigre. ¿Cómo está viendo este recambio en el gobierno? Bueno, pensemos que fue un recambio forzado. Alberto Fernández, el texto de la renuncia es bastante elocuente. Él trata de abrir un espacio para otros cambios. Sin duda siente la presión, el ex jefe de gabinete, siente que esa presión al gobierno no lo afecta del todo, fuerza la situación y allí ha quedado las cosas. La llegada de Massa es una llegada, casi diría cantada, era uno de los candidatos que podía haber habido, también lo era Valmedina, y algunas otras figuras del interior, algún ex gobernador, por ejemplo, figuraban como candidatos, pero la verdad de las cosas es que fue hija más de la necesidad que de la virtud. Es decir, ahora, Cristina hubiera querido seguramente preparar mejor las cosas. Si uno lee el texto de la renuncia de Alberto Fernández, queda muy claro que está invitando a otros integrantes del gabinete también a dejarle las manos libres a Cristina y renunciar. Indudablemente no lo menciona, claro está, pero está pensando en Julio De Vido, está pensando en el secretario de Transporte Ricardo Jaime, en Guillermo Moreno, y sin embargo parece que los cambios van a quedar en Alberto Fernández. Yo creo que Fernández pensaba más que en la exclusión, con lo cual la historia del proceso le da la razón a usted, pero por otra parte está pensando más, me parece a mí, en un cambio de agenda, un cambio de enfoque, algo así como lo que fue la cláusula implícita en las elecciones pasadas. Cristina, la justificación de la esposa del presidente como candidata era un cambio o de perspectiva, muchísima más calidad institucional, una agenda de apertura, irrumpir en el mundo, dejar atrás una etapa de transición basada más bien en la emergencia. Creo que todo eso Alberto Fernández lo sentía muy como propio y me parece que eso es lo que él aspiraba, más que excluir, incluir, más independientes, más equipos, otra agenda y sobre todo dejar atrás algunos diagnósticos de algunos temas puntuales, el tema de inflación básicamente, el tema de golpe, el llamado golpe o el tema también de los amigos enemigos, y por otra parte la unificación del PJ, que creo que ha sido un tema también importante. ¿Usted coincide con la idea de que por ahora la presidenta desperdició casi 7 meses de gobierno? No tuvo tiempo. Ella tenía una agenda como la que estoy tratando de explicar, una agenda basada en la calidad institucional, una agenda basada en otros equilibrios, hacerse cargo de un país con 5 años consecutivos de crecimiento, otra, vamos a decir, organización de los factores de la política. Me parece que la sorprendió en primer lugar la crisis internacional. Creo que tuvo una envergadura superior a lo que esperaban los Kirchner, aunque ciertamente toda América Latina se ha beneficiado de esta especie de bonanza que le dio el superávit fiscal y le permitió resistir lo peor de la crisis. Países como España no han podido soportarlo. Creo que la envergadura de la crisis lo sorprendió. La gaffe internacional en el tema de Venezuela y Colombia. Creo que ese fue un tema complicado. Y después, los efectos no queridos de la unificación del PJ. A partir del mes de enero, cuando comienza a centrarse la agenda política interior casi exclusivamente en el reconstruir el Partido Justicialista, sectores independientes muy importantes de la opinión empezaron a buscar, no otras alternativas, porque no las hay, pero sí a tomar distancia del proyecto transversal. Y eso se notó en las encuestas, Enrique, creo que eso fue importante. La presencia de Néstor Kirchner, muchos la están calificando de nociva para el gobierno. Hay sondeos de opinión que indican que la gente lo preferiría tener, es el presidente del PJ, que se mantenga en el partido y no tenga tanta injerencia a nivel poder ejecutivo y la deje gobernar a su esposa, que en definitiva fue la elegida. ¿Esto usted lo ve así? Parcialmente. Creo que cuando la gente votó a Cristina Kirchner entendió estar votando a Kirchner, al conjunto de cosas. Todo el paquete. La doble conducción yo no la he visto. Creo que hay una coincidencia absoluta de objetivos, propósitos y hasta diría que los estilos, que son bastante diferentes, en el fondo son complementarios. Pero creo que lo que pasa es que cuando comienza a profundizarse lo que se llaman algunos la pejotización, yo lo llamaría la unificación del peronismo, la traducción político-electoral constante de todos los problemas no políticos, lleva a la gente a establecer una diferencia entre una gestión
más de bajo perfil y centrada en la gestión en sentido puro de la palabra, y la traducción política permanente, amigo, enemigo, los actos públicos. Allí se diferencian, yo diría, las dos perspectivas, no diría ni estilo, ni diría dos visiones, porque son muy complementarias. Pero esas dos perspectivas, al final, sobre todo el tema del Senado, la gente establece la idea de la necesidad de reconstruir un poder ejecutivo no comprometido con el proyecto político general de Kirchner. ¿Qué imagen tenía Cristina cuando llegó al poder, de acuerdo a los números que manejan ustedes en la consultora? ¿Y qué pasó durante el conflicto del campo con esa imagen? Vamos a ver, hay tres cosas: la imagen, los apoyos y la evaluación del desempeño. La imagen no es un tema que les haya interesado nunca a los Kirchner, como no le interesa a Bush, a Chávez, a cualquiera. Muy pocos presidentes son de la imagen. Hoy lo normal es que los presidentes prefieran un estilo confrontativo, más que un estilo de equilibrios y de buena imagen, de consenso. Ellos la imagen no les preocupó mucho. Sí les preocupaban los apoyos, que eran del 72% en octubre, cuando ganan las elecciones. Hacia enero son del 56, aproximadamente el 57%, y ya está en este momento en un 52%. No es un deterioro significativo, teniendo en cuenta las cosas que han pasado en el país. Es decir, que la crisis del campo no le afectó tanto. Lo que más le afectó, esos 20 puntos, comenzaron en enero más bien por el efecto combinado de Antonini Wilson, el tema de la política internacional, el compromiso con Chávez y la GAF, como digo yo, internacional por la intervención en la falsa liberación de Betancur de aquel momento, y sobre todo la reunificación del PJ, porque muchos sectores independientes, 20 puntos de distancia entre el 72 y el 54, 56. Es decir, que el tema ese es el momento peor. Fue clave. El tema del campo le detrajo muchas voluntades, pero le atrajo otras, polarizó muchísimo. Habrá perdido 6 puntos en conjunto por el tema del campo, pero 20 puntos por los temas propiamente políticos. Enrique, la última y muy puntual. ¿Cuáles son los 2 o 3 temas clave que la gente le está demandando al gobierno de Cristina Kirchner? Hoy por hoy, la principal preocupación es la inflación. Porque la inflación no está visto como un problema económico, sino como una especie de epifenómeno de una crisis más profunda. Lo segundo, reconstrucción de una autoridad fundada, legítima, racional, yo diría coherente, una cuestión de coherencia. Y en tercer lugar, la innovación política. Creo que la Argentina siente que se ha innovado económicamente y que hay como una brecha entre la calidad de lo que se hizo en materia económica y lo que no se hizo en materia política. Enrique, gracias. Bueno, ahí estaba entonces todo el panorama político con el análisis a fondo de Enrique Zuleta Puseiro y lo que puede venir en materia política en la Argentina. Una pausa y ya cerramos.